Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de Verónica Ortiz. Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me da gusto saludarte. El maestro Pepe Ureña. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues mire, hoy, en días pasados, los mexicanos celebramos y recordamos, concelebramos, que es quizá la palabra más adecuada para eso, un evento político, diplomático, cultural, de muchos órdenes, que fueron estos de una nueva época, los 40 años de las relaciones de México con un país que diría yo, Pepe, Vero, pues con el que quizá nos unen el mayor número de vasos comunicantes en el mundo. Y me refiero al Reino de España. Pues hablar de España y México es hablar de destinos pues, que caminaron mucho tiempo en paralelo. Y para hablar sobre este tema, pues hoy esta mesa pues se siente muy honrada con la presencia vía Skype de la señora embajadora de México ante el Reino de España, el Principado de Andorra. Usted la conoce bien, es la maestra Roberta Layuz. Embajadora, un privilegio tenerla pues por esta magia de la comunicación vía Skype. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias por invitarme, Enrique. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, pues Pepe Ureña y Verónica Ortiz. Pepe. Gracias. Bueno, embajadora, pues la pregunta inicial es de cajón. ¿Cuál sería el balance de estos 40 años del restablecimiento o tras el restablecimiento de relaciones de México y España? José, yo creo que las relaciones entre México y España atraviesan por su mejor momento. De cero a lo que tenemos hoy en día es una historia absoluta de éxito. Hemos construido una relación sólida en el terreno político, en el terreno económico y en el terreno cultural. Y como siempre ha habido una relación sentimental de lazos afectivos, de lazos personales entre mexicanos y españoles en el primer orden. Bueno. Así es. Embajadora, efectivamente, y me parece un aniversario que celebramos con mucho gusto, porque además significa, me parece, momentos muy luminosos de la historia de México y de la historia diplomática de México, es decir, el compromiso que tuvo con la República Española en su momento y cuando se rompieron relaciones, digamos, con el general Franco, y después el restablecimiento justamente en un 28 de marzo de 1977 de las relaciones con el gobierno ya democrático de España. El ambiente que se siente allá en estos momentos es igual de festivo, igual de reconocimiento, digamos, de las trayectorias como en cierta forma paralelas de la historia de México y la historia española en esos momentos tan importantes. Verónica, yo creo que hay que señalar el punto muy importante que nunca se rompieron las relaciones con España. México mantuvo las relaciones con la República Española durante todos estos años y simplemente en el año de 1977, de manera acordada, se disolvieron las relaciones con la República Española y a los pocos días se pasó a establecer, así decimos, mediante nota diplomática, las relaciones con el Reino de España. Ese es lo que pasó el 28 de marzo. Se reunieron en París los cancilleres de México, en esa época Santiago Roel, y de España, en esa época Marcelino Oreja. Hablaron de lo que quedaba pendiente
para dar este paso tan importante, como se decía entonces, el tener una relación con la España territorial, no con la España peregrina, que era la España de la República, la España que se había asilado en México. En México asilamos no nada más a un grupo excepcional de personas, asilamos también a las instituciones de la República Española. Fue en un momento dado que se hicieron elecciones en Palacio Nacional, se declaró territorio de España, Palacio Nacional, y se volvió a reconstituir el gobierno de España ese entonces. Y con ese gobierno mantuvimos la relación hasta 1977. Correcto. Yo creo, embajadora Layuz, usted estará de acuerdo conmigo que pocas migraciones, pocos exilios han sido tan luminosos como fue el que partió de España a México en el marco de la Guerra Civil, porque nos ayudó en campos extraordinarios de las letras, de la academia, de la investigación, el propio Colegio de México. Habría, digamos, circunstancias muy luminosas de México que no podría uno explicarse sin el concurso de estos hombres y mujeres que llegaron de España. Tiene usted toda la razón. Yo me siento muy orgullosa de ser egresada del Colegio de México. Soy egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México y me parece justicia poética ser la primera embajadora egresada del Colegio de México en España ahora que se cumplen 40 años de relaciones. Así es. Pepe. Sí, embajadora, en este momento, ¿cuáles son las cifras que ilustrarían la relación o el buen éxito de la relación México-España? Una sería que España es el segundo inversionista de todo el mundo en México. O sea, la inversión proveniente de España es la mayor, salvo por Estados Unidos. Quiere decir que en estos 40 años de no haber relación diplomática y por lo tanto de no haber inversión extranjera directa, en 40 años hemos logrado acumular, ha llegado España al segundo lugar. Hay más de 500 empresas españolas establecidas en México. Eso quiere decir que no nada más están las grandes empresas, sino que también hay medianas y pequeñas que las han acompañado. También es un hecho que México es el primer inversionista de toda América Latina en España. En términos comerciales, España es nuestro octavo socio comercial y yo creo que tiene un potencial enorme para crecer si le ponemos ganas, si nuestros exportadores están dispuestos a venir a conocer el mercado español por todos los requerimientos que tiene la Unión Europea, pero que hay un gran potencial. Yo creo que estas cifras hablan por sí solas. A mí me gusta recordar también la parte, como decíamos, después de, digamos, con el gobierno, la reanudación de relaciones, tanto España como México hemos vivido transiciones democráticas y mucho se pone justamente como ejemplo y modelo la transición democrática española. Me parece que somos sociedades que hemos avanzado mucho y cuál sería su valoración justamente de las sociedades en México y España, si estamos en un momento justamente en el que ambas sociedades hemos alcanzado una madurez democrática de la cual también nos beneficiamos mutuamente. Pues yo creo que gracias al intercambio tan frecuente que ha habido entre los líderes de México y de España a lo largo de estos 40 años, ciertamente que ha habido un contagio político. Los dos países hemos transitado hacia democracias más o menos perfectas, más o menos imperfectas, pero ciertamente que el ejemplo español ha tenido un impacto importante en México. Yo creo que en los últimos 40 años mucho se ha hablado de transición en México y sin duda alguna, a lo largo de estos años ha habido la alternancia democrática de ida y de vuelta en México. Sí. Y debemos de recordar que es extraordinario el proceso de democratización en Europa, que a través de cambio de leyes, a través de una nueva constitución, España evolucionó de la dictadura a una democracia plenamente viva y vigente como la que vive hoy en día. Sí. Esto que mencionaba Verónica, señora embajadora, pues efectivamente aquí siempre cuando se hace un análisis de cómo
ponernos de acuerdo, tal, pues siempre sale por ahí el tema del Pacto de la Moncloa, ¿no? Como un ejemplo de la diversidad de opiniones, encontrar puntos de coincidencia, embajadora. Pues en efecto, fíjese usted, me tocó ser testigo privilegiado cuando vino el presidente Peña Nieto a Madrid en la cena de Estado que le ofreció el rey Juan Carlos I. El presidente dijo que venía de concluir un proceso muy importante de reformas en México y que él se había inspirado en el Pacto de la Moncloa para hacer el Pacto por México. Él, en el principio de su mandato, yo recuerdo cómo nos sorprendió a todos con este anuncio al día siguiente de su gobierno, de que tenía un acuerdo con las principales fuerzas políticas de México para llevar a cabo una serie de reformas que han sido absolutamente trascendentales para la vida política, económica y hasta cultural, ¿no? Porque yo creo que la reforma educativa que apenas empieza a aplicar va a tener un impacto por muchos años en México. Y esas reformas fueron posibles gracias al acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Y eso fue lo que se hizo en España para la transición y en México nos ha traído importantes reformas en el actual gobierno. Así es. Embajador, a partir del Pacto por México y de las reformas estructurales, ¿se ha incrementado el interés de inversionistas de España y de Europa por invertir en México? Y en esta parte quisiera hacerle una pregunta adicional. ¿España puede verse como punto de acceso para mejorar la relación con Europa, sobre todo ahora que viene el Brexit y también para salir de la crisis y que tenemos ciertos riesgos con Estados Unidos? Por supuesto que las reformas estructurales han despertado mucho mayor interés en invertir en México. Para empezar, porque hay campos nuevos de inversión en el área energética, en el área de las telecomunicaciones. Por ejemplo, un consorcio español encabeza el esfuerzo para llevar a México este proyecto de red compartida que nos dará en los próximos años Internet de banda ancha a todos los mexicanos en cualquier parte de la República. Pero también han sido muy importantes las inversiones españolas en el campo eólico y solar para la generación de energía eléctrica, que sin la reforma energética no hubieran tenido la seguridad para ir adelante con inversiones tan importantes. Ahora también, seguro que España es un punto de inflexión para México en su relación con la Unión Europea. No porque sea un intermediario, porque no lo necesitamos, nosotros vamos directamente a Bruselas, pero porque es un amigo, porque es un apoyo y porque es un país con un peso muy específico dentro de la Unión Europea que siempre ha estado dispuesto a empujar las causas de México, ya sea en la renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, que muy probablemente y con el apoyo de España estará listo este año, como en la presencia de muchas empresas mexicanas que han establecido aquí sus corporativos en Madrid, porque encuentran un lugar muy cómodo para de aquí conocer y penetrar no solo el mercado europeo, también el del norte de África e inclusive hasta Medio Oriente. Así es. Justamente Pepe mencionaba la circunstancia difícil, digamos, con el arribo de la nueva administración a la Casa Blanca y bueno, digamos, el momento también complicado que vivimos desde la campaña de los Estados Unidos por la presidencia. Digamos, respaldo que efectivamente tuvo España para México, digamos, ante una campaña y un nuevo gobierno de Estados Unidos muy agresivo, nos hace también revalorar esa justamente posibilidad de ensanchar vías de acercamiento comerciales, culturales y demás hacia la Unión Europea y hacia otros destinos, como lo mencionaba. Claro, Europa es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos y la amplitud y diversidad del mercado europeo es muy importante, por lo cual nuestro primer acercamiento a la diversificación pues es el mercado europeo de 450 millones de personas. Embajadora, digamos que vivimos un mundo globalizado, ¿no?
Pero habemos países que estamos más globalizados y me refiero más interiorizados, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de vasos comunicantes, como en el caso de México y España, que no solamente es pues la religión más extendida entre sus pobladores, por supuesto el idioma, tenemos la gastronomía, una gran cantidad. Hay un tema que a mí me gustaría preguntarle, si a partir de la reflexión que se haga por estos 40 años de la nueva relación entre México y el Reino de España, el tema académico y cultural, yo creo que acá todos siempre evocamos, ¿no?, esta posibilidad de, si pudiera ir a la Complutense o a la Universidad de Salamanca, ¿no?, a estudiar, y allá pues me parece que podrán pensar lo mismo de la UNAM o algo. ¿Hay algún proyecto, digamos, de reforzar, relanzar en estos 40 años estas nuevas posibilidades en el marco de estas 4 décadas, embajadora? Por supuesto, el tema de la movilidad académica, de la movilidad estudiantil, es un tema que vamos a tratar en la próxima reunión binacional que tendrá lugar el mes de abril, el 19 y el 20 de abril, y que será encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Me acaba de confirmar también su asistencia la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y vendrá seguramente alguien de alto nivel de la Secretaría de Educación para ver este tema de revalidación de títulos universitarios. Bueno, digo, yo no me apunto porque, como decía la universidad, lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Pero aquí hay una gran cantidad de jóvenes talentosos para participar de esto, ¿no? También hay una ambiciosa agenda, digamos, de eventos culturales organizados allá por la Embajada, por el Instituto de México en España. Creo que en esta semana que concluyó se llevó a cabo una mesa redonda justamente de las relaciones México-España como el futuro que viene, ¿no? Ya no solo conmemorar estos 40 años, sino lo que viene adelante. Es parte de toda una serie de celebraciones, ¿no es cierto? Sí. Así es, tenemos preparados más de 30 actividades a realizarse en Madrid y en las ciudades de Zaragoza, Pamplona, Valencia, Huelva, Oviedo, Alcalá de Henares, Cádiz, Vitoria-Gasteiz y Valladolid. Tenemos distintos eventos para distintos públicos, tenemos 10 conferencias y mesas redondas, 4 exposiciones, ya inauguramos una exposición en la Casa de América de Artesanía Contemporánea de México. Tenemos 2 presentaciones de libros, un festival gastronómico, un concierto, un juego de fútbol y la presentación de actividades de los Charros del Pedregal en Sevilla. Que no es menor, porque digo, hablando de pasiones que nos identifican, pues me parece que el fútbol en los 2 países pues es la gran pasión deportiva. Así es que, embajadora, ¿nos permitiría hacer una pequeña pausa y regresamos? Con mucho gusto. Muchas gracias. La embajadora Layuz, regresamos después de un corte a la parte final de esta mesa cuadrada. No se vayan. Bueno, ya estamos en esta tercera parte de Mesa Cuadrada. Yo, la verdad es que hay una de las cosas que disfruto o de que me beneficio en lo personal de la cultura española es de sus escritores, ¿no? Leer a Cela, ahora personajes más recientes, la literatura, a Javier Marías. Y yo creo que lo mismo será ya con algunos de los grandes escritores mexicanos, Paz, Fuentes. Yo creo que el idioma es el gran vehículo de comunicación entre estos 2 países, embajadora. De identidad, ¿no? Esta identidad y este sentido que nos ha dado una pertenencia, una historia en común muy importante. Somos los 2 países hispanohablantes más grandes del mundo. Y a ellos se suma también la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos, más un total de 22 países en América Latina y también en África, Guinea Ecuatorial y en Filipinas, donde todavía reconocen el español como un idioma
nativo. Sí, sin duda. Hay en el esfuerzo, Verónica, Pepe, Sí. hay algún, digamos, un esfuerzo institucional a partir de ahora, embajadora, que tenga pues como eje central el tema del idioma? Sí, por supuesto. Cuando viajaron a México el año antepasado los reyes de España, se firmó en el marco extraordinario de San Ildefonso de la Universidad Nacional Autónoma de México un acuerdo entre la UNAM y el Instituto Cervantes, del cual los reyes de España fueron testigos, que se llama el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE, al cual se están sumando universidades como la Universidad de Buenos Aires y de otros países hispanohablantes, porque el español tiene hoy en día un valor económico inclusive. Hay muchas gentes en el mundo, en China, en Brasil, en Estados Unidos, que quieren certificar el dominio de la lengua española. Y por eso hemos unido fuerzas los dos principales países hispanohablantes del mundo, para poder emitir un certificado a las personas que aprenden y que dominan la lengua española. Estamos muy satisfechos por el primer paso que se ha dado. Se ha trabajado básicamente aquí en Madrid entre el Instituto Cervantes y la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede aquí en Madrid, para lograr este primer examen, que es al cual seguramente seguirán libros, guías de estudio, proyectos para que las escuelas de español en el mundo, que cada vez son más, puedan adoptar este sistema que pueda certificar de manera universal el español. Yo estoy seguro que ustedes han visto en Cuernavaca, en Morelia, en Puebla, escuelas de español. Hay muchos ciudadanos europeos, norteamericanos, que quieren certificar que hablan español y van a México, pero también vienen a España. Yo aquí constantemente me encuentro grupos de chinos, hay muchos chinos que vienen a España a aprender español, o de otras partes del mundo, y muchas universidades españolas que acogen grupos importantes de estudiantes para conocer el idioma y también la cultura. Y en ese sentido, también en la próxima reunión binacional que tendrá lugar el mes de abril, vamos a firmar un acuerdo entre el Instituto Cervantes, el Fondo de Cultura Económica y los respectivos gobiernos para darle un sentido de cultura iberoamericana a la enseñanza del español, de tal manera que en los institutos Cervantes también haya dotación de libros del Fondo de Cultura Económica para hacer lo que justamente decías hace rato, que es aprender el español. ¿Para qué? Para poder leer la literatura latinoamericana, para poder leer a los clásicos españoles, para poder entrar en ese gran mundo de la cultura hispanoamericana, de la cual pues debemos de sentirnos todos muy orgullosos. Así es. Y seguramente estos seguirán proyectos editoriales del mundo que habla español. Y también quisiera hacer una pregunta también, embajadora. ¿Hay en proyecto visitas de Estado entre España y México? Perdón, ¿no escuché? ¿Alguna visita? Sí, le preguntaba si hay en proyecto visitas de Estado entre España y México del presidente Enrique Peña, de Mariano Rajoy o de los reyes de España. ¿Si hay visitas de Estado? Sí, si hay en proyecto. En proyecto. En planes. Bueno, ya vino a Madrid en 2014 el presidente Enrique Peña Nieto, ya fueron a México los reyes de España, el canciller Dastis acaba de estar en México, el canciller Videgaray viene a Madrid el mes próximo. Estamos todo el tiempo haciendo intercambio de visitas. Quedaría pendiente la visita del presidente Rajoy a México. Pero Que ojalá que se dé en fecha próxima. A mí, a manera como de resumen, me gustaría nuevamente evocando la parte del exilio republicano español que vino a México y como una de los momentos luminosos, como decía yo, históricos y de la diplomacia mexicana, que me parece que hay que poner en relieve ahorita con este aniversario y sobre todo frente a un mundo en el que parecen que las ideas de cerrarse
de verse hacia adentro y de no querer aceptar, digamos, a los extranjeros o a quienes puedan en algún momento ser refugiados, que han tenido que salir de sus países. Me parece que pone además todavía en relieve el valor que el haber acogido y sobre todo haberle visto el potencial de beneficio justamente de recibir al exilio español en su momento importa, y es una, como digo, es una prenda de luminosidad para la diplomacia mexicana. Sin duda alguna, para mí creo que es un motivo de orgullo la gallarda posición de México con respecto a la República Española y el gesto humanitario extraordinario de recibir a este grupo excepcional de españoles que ha marcado la vida de México. Yo creo que gracias al exilio español se ha dado un equilibrio de un orgullo muy grande entre nuestras raíces indígenas que tanto exaltó la Revolución Mexicana, como el redescubrimiento de nuestras raíces españolas con este exilio intelectual que vino a dar vida y hacer mucho más cosmopolita la vida de la Ciudad de México y de las principales instituciones académicas. Verónica, pero también hay que recordar que hoy en día viven en México aproximadamente 150,000 españoles. Viven en España alrededor de 50,000 mexicanos. Hay un flujo constante de personas de un lado y de otro. Hay un grupo de mexicanos españoles muy importante de doble nacionalidad que yo no tengo la posibilidad de saber quiénes son y dónde están, porque no vienen a pedir servicios a la embajada porque tienen pasaporte español cuando entran a España, y que constituyen un pivote, un motor de acercamiento entre México y España. No menospreciemos la importancia de toda la migración económica también que se dio de España hacia México, que nos ha dado un grupo excepcional de empresarios, de emprendedores, y que también muchas veces son ellos o sus hijos los que regresan a hacer inversiones en España y que nos facilitan la comunicación y los proyectos entre uno y otro país. Embajadora Arayuz, nos queda un minuto en este espacio y yo quisiera rogarle a usted que nos hiciera en un ejercicio de concreción, que nos pudiera decir cómo se mira hoy desde España a México. Con un enorme cariño. Lo que yo he sentido en los más de 3 años que llevo de vivir en España, y en particular a partir de principios de este año, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de construir un muro y cuestiones que nos han ofendido a muchos mexicanos, es el sentido de solidaridad, de apoyo, de afecto que existe en el pueblo de España hacia el pueblo de México. Así es. Y también... Sí, por favor, embajadora. No, adelante. Adelante, embajadora. El sentido de solidaridad y afecto que existe por parte del pueblo y del gobierno de España hacia México. Así es. Si me dejas nada más cerrar con una frase que dijo Juan Manuel Bonet del Instituto Cervantes allá en España, dijo: nada de México nos es ajeno. Y me parece que eso resume el cariño con el que la embajadora dice que se ve, que nos miran desde España. Pepe, ¿algún comentario? Pues parece que fue ayer y ya llevaban 40 años cuando... Ya ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Cuando se fue el expresidente Gustavo Díaz Ordaz de embajador. Sí. Muy breve estancia, por cierto, porque ya se encontraba enfermo, pero pues ahí está, y yo diría que más fuertes que nunca estas relaciones entrañables por muchas cosas entre el Reino de España y México. Embajadora, ha sido para este equipo de trabajo un privilegio platicar con usted en fecha tan señalada. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con el auditorio de ustedes y poder hacer un repaso de momentos tan importantes en las relaciones entre México y España. Pues le enviamos un abrazo muy cordial, muy afectivo y reconociéndole su disposición para platicar con este equipo de trabajo. Buenas tardes para usted, embajadora.
Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, la embajadora Roberta León, que buenas tardes para ella, ¿verdad? Sí. Para nosotros buenas noches, pero pues le enviamos un saludo hasta la Castellana, porque cerquita de ahí está la embajada, ¿verdad? Cerquita del Paseo de la Castellana. Pepe, ya nos vamos. Buenas noches. Gracias, Vero. Buenas noches, qué gusto. Gracias, soy Enrique Lascano y en nombre de la maestra, del maestro y de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella. Perdone, una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.